Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Seyed Mohammad Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Por lo que entiendo, ha sido un día bastante caótico. En los últimos días hemos visto que Israel ha intensificado sus ataques contra el Líbano, que se suponía estaba bajo un alto el fuego. Irán, aparentemente, respondió atacando a Israel. Y luego Trump prometió que hablaría con Netanyahu pero que no tomara represalias contra Irán. Israel parece haber ignorado esto, si es que alguna vez fue cierto, ya que ahora ha atacado a Irán. Como resultado, también vemos que Yemen ha anunciado que cerrará el acceso de Israel al Mar Rojo. De nuevo, esto parece estar escalando muy rápido hacia lo que podría ser una guerra total, aunque esta vez podría ser mucho peor o mucho más grande que la guerra de 39 días, teniendo en cuenta que podría haber enfrentamientos en el Mar Rojo y en otros frentes. Tú estás allí, en Teherán. Yo no. Me pregunto si podrías explicarnos un poco qué está pasando, porque esto parece realmente muy grave. Solo para que te hagas una idea del ambiente que se vive en Teherán, Glenn, y muchas gracias por invitarme. Esta mañana he estado ocupado con mis colegas del departamento, entrevistando a posibles estudiantes de doctorado. La ciudad es enorme, y no escuché ninguno de los bombardeos que tuvieron lugar. Creo que hubo 2 o 3 ataques aéreos en Teherán, quizá 3 o 4, no lo sé. Pero no oí nada, y estábamos centrados en las entrevistas, que terminamos hace más o menos 1 hora. Así que ahora mismo no estoy muy al día de las noticias. De camino aquí he leído un poco, pero por lo que he hablado con amigos que están mejor informados que yo, Irán lleva la ventaja, y el régimen israelí no está en buena posición. Los ataques con misiles iraníes han sido muy efectivos. Y anoche, por supuesto, Irán lanzó, creo, 5 oleadas de misiles. Y desde entonces han estado lanzando una gran cantidad de misiles. Creo que ya deben de rondar los 100, a eso de las 2:30 de la tarde, hora de Teherán. Así que la situación, en mi opinión, no va bien para los estadounidenses y tampoco para el régimen israelí. Y eso, creo, ha quedado bastante claro con el tuit de Trump, o su publicación en Truth Social, pidiendo que esto termine de inmediato, porque sus aliados no están saliendo bien parados. Pero creo que este ha sido un acontecimiento importante, ya que Estados Unidos, evidentemente, en sus negociaciones con el régimen israelí y con sus aliados en el gobierno libanés, no tenía ninguna intención de lograr un alto el fuego en el Líbano. Y lo que buscaba era desmantelar la resistencia y permitir que el régimen israelí mantuviera su presencia en el país. El presidente y el primer ministro del Líbano eran figuras impopulares. En las últimas elecciones parlamentarias, donde los aliados de Hezbollah obtuvieron los mejores resultados, el presidente, su gente, creo que consiguió solo 1/3 de los votos de la coalición de Hezbollah. No tiene un mandato popular. Y las negociaciones con el régimen israelí, mal y según la ley libanesa, el único fruto que dieron fue la amarga fruta de la muerte. Porque horas después de la reunión, poco después de esa reunión, y apenas unas horas después de una entrevista en la que el presidente del Líbano habló en CNN atacando a Irán, los israelíes bombardearon un convoy del ejército libanés, asesinando a un teniente general y a sus acompañantes. Eso demuestra que apaciguar al régimen no sirve de nada. Incluso cuando haces lo que ellos quieren, cuando les das las concesiones que piden, el simple hecho de que el régimen libanés, el presidente y el primer ministro designados por el gobierno libanés, llevaran a cabo esas negociaciones en contra de la ley libanesa, ya fue una concesión a los israelíes.
Pero no obtuvieron nada a cambio, salvo la muerte de sus soldados. Y por supuesto, los israelíes no tienen ninguna intención de retirarse. Así que en esa entrevista en la que atacó a Irán, fue irónico, porque el único país que está apoyando al Líbano frente a estas violaciones del alto el fuego y esta matanza masiva en el Líbano es Irán. Lo que está haciendo el gobierno libanés en el país, básicamente, es impedir que los refugiados se desplacen por el territorio. No les permite tirar otros zonas a nuestro propio país. Los están excluyendo y están tratando de convertirse sectario. Las ONG occidentales en Líbano y también las embajadas occidentales están diciendo a su gente que no permitan la entrada de los refugiados. Los refugiados son en su mayoría chiíes, pero los simpatizantes de la resistencia vienen de todos los credos y de todos los ámbitos sociales. Aún así, les están diciendo que no los dejen entrar en sus barrios. Y los cataríes y los saudíes, a través de sus aliados, están haciendo lo mismo. Están intentando impedir que los partidarios de la resistencia que han perdido sus casas encuentren refugio. Y como consecuencia, algunas personas han muerto, porque se vieron obligadas a volver a sus pueblos del sur, y allí fueron bombardeadas y asesinadas. Así que el presidente y el primer ministro libaneses tienen mucha sangre en las manos. Así que los takfiríes, el gobierno de Al-Qaeda en Damasco, están colaborando con los israelíes para mantener la frontera cerrada y que la resistencia no pueda recibir ayuda. El régimen instalado en Beirut intenta acorralarlos y está impidiendo que llegue cualquier tipo de apoyo desde Irán o Irak. Por eso, en Irán y en Irak, la gente se está organizando. Reúnen personas, comida, conservas, mantas, tiendas de campaña, dinero, pero no les permiten enviarlo, porque lo que el gobierno del Líbano quiere es aplastar a la resistencia. Quieren humillar a sus simpatizantes, quieren humillar en realidad a la mayoría del pueblo libanés. ¿Y por qué? Porque son peones de Estados Unidos, porque para eso fueron colocados ahí desde el principio. Pero a pesar de eso, Hezbollah ha estado contraatacando. Y hemos visto lo eficaces que han sido en un entorno así, lo cual me parece realmente extraordinario. Entonces, los iraníes vieron que cuando los israelíes quisieron empezar a bombardear Dahiyya, ese era el último lugar al que podían ir los refugiados. La gente del sur de Beirut, por supuesto, es muy numerosa. Y además, todo tipo de refugiados de todo el sur se desplazaron a Beirut. Y la régimen es la verdad es solo impresionante. Vivimos en una época en la que, desde que era niño, recuerdo cómo los gobiernos occidentales siempre fingían apoyar los derechos humanos. Pero los últimos 2 años y medio, 3 quizá, cada día ha sido una revelación. Y sin embargo, los medios y los gobiernos occidentales no dicen nada sobre los israelíes que quieren bombardear Beirut hasta arrasarla, como ellos mismos lo dicen. Entonces, los iraníes vieron que Occidente apoyaba eso, que el gobierno libanés y que el Al-Qaeda en Siria también y no podemos permitir que esto ocurra. Entonces dijeron que si los israelíes bombardeaban Beirut, ellos atacarían al régimen israelí. Y lo interesante es que durante 3 o 4 días, creo, no sé el tiempo exacto, la duración exacta, los israelíes se contuvieron y no atacaron Beirut. Pero en cuanto el ministro del Interior de Pakistán llegó a Irán con un mensaje, y por supuesto, Pakistán actúa como mediador, los israelíes bombardearon Beirut. Así que está claro que los israelíes no quieren que haya ningún avance en la mesa de negociación entre Irán y Estados Unidos. Pero en cualquier caso, como respuesta, los iraníes sintieron que tenían que responder, que tenían que atacar al régimen. Y me sorprende que algunas personas dentro del régimen pensaran que Irán no iba a responder, que Irán no iba a atacar. Y de nuevo, eso demuestra lo ignorantes que son,
cómo el Mossad no tiene realmente una idea clara de la realidad, ni entiende cómo piensa y actúa el liderazgo político en Irán. Porque es evidente, como llevo diciendo desde hace años, que Irán cerrará el estrecho de Hormuz y cortará el suministro de petróleo. Lo he dicho muchas veces en tu programa. Sabes, yo pensaba que era bastante evidente que Irán haría eso. Ellos no lo vieron. Y ahora pensaban que Irán no iba a atacar. They thought Iran wouldn't strike, and then when Iran struck in a very big Y luego cuando Irán atacó, lo hizo de una forma muy contundente. El ataque iraní superó con creces al del régimen israelí. Y esto ya empieza a ser una especie de patrón, porque durante la última semana, o las dos últimas, en las dos ocasiones en que Estados Unidos violó el alto el fuego y atacó a Irán, Irán hizo exactamente lo mismo. Los contraataques iraníes fueron desproporcionados, fueron mucho más intensos. En las tres últimas ocasiones, las respuestas de Irán frente a Estados Unidos, frente a la agresión estadounidense y frente al bombardeo de Beirut, han sido mucho mayores que el ataque original. Así que creo que eso da bastante que pensar. Bueno, parece que se trata de una estrategia iraní muy bien pensada, porque da la impresión de que la posición de Estados Unidos es que quieren evitar una guerra de alta intensidad, ya que no tienen los recursos para afrontarla. Además, quieren mantener cierto control sobre la escalada. Pero durante todas estas conversaciones de paz, uno tiene a menudo la sensación de que el objetivo principal no es necesariamente poner fin a todo esto, sino reducirlo a un nivel más bajo. Es decir, sí, acabar con los combates y luego ir subiendo poco a poco en la escala de la escalada, pero en condiciones favorables. Así que ya sabes, poner un pequeño bloqueo a Irán, quizá atacar algún puerto aquí y allá. Y mientras tanto, intentar minimizar la represalia del oponente, que en este caso sería Irán. Pero claro, con el cierre ahora del Bab el-Mandeb, que es un estrecho que da acceso al Mar Rojo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Irán va a contrarrestar estos intentos de mantener una guerra de baja intensidad, desgastando poco a poco a los iraníes, o que va a responder con la amenaza básicamente de una guerra de alta intensidad, que los estadounidenses no pueden permitirse? Sí, creo que los iraníes básicamente han hecho lo que has dicho. Los estadounidenses piensan que con el bloqueo pueden matar de hambre a los iraníes y obligarlos a rendirse. Pero eso evidentemente es un arma de doble filo, porque están asfixiando a toda la economía global y causando un daño enorme. Las bolsas han caído bruscamente desde el viernes. Creo que la crisis energética y las carencias que estamos viendo, la falta de helio, la escasez de fertilizantes y de otros productos petroquímicos, junto con el hecho de que el mercado bursátil, que estaba en auge, ya no va tan bien y la economía real atraviesa serias dificultades, van a hacer que los desafíos sean mucho mayores para Estados Unidos y sus aliados en las próximas semanas. Así que esta espada de doble filo no va a dar necesariamente el tipo de fruto que Trump quiere que dé. Y por otro lado, como bien señalas, han estado intentando llevar a cabo ataques de baja intensidad por varios motivos, para descubrir las capacidades de Irán, para debilitarlo, para intimidarlo. Pero creo que las respuestas de Irán en las últimas 2 o 3 semanas han tenido como objetivo intimidar al otro lado, intimidar al régimen de Trump y al de Netanyahu. Y creo que los iraníes han dejado claro que están totalmente preparados para reanudar la guerra abierta. Y esta vez va a ser mucho más explosiva. El Mar Rojo, como bien has dicho, está ahora parcialmente cerrado. Pero esto está enviando una señal de que si se presiona más, el Mar Rojo quedará completamente cerrado. El Golfo Pérsico ya está cerrado porque, como sabes, hasta hace poco los iraníes permitían pasar entre 25 y 30 barcos al día, y en los últimos 2 o 3 días no ha pasado ninguno.
Esto agrava la crisis que ya está en marcha y aumenta la presión sobre Estados Unidos. Y por supuesto, las acciones militares de Irán, como dije, envían un mensaje muy contundente. Creo que todo esto es una serie de errores de cálculo por parte de Estados Unidos y sus aliados, y que todavía no son capaces de reconocer que simplemente no pueden derrotar a Irán. Bueno, sobre el mercado bursátil, veo que Trump ha salido en Twitter para tranquilizar a todo el mundo, diciendo que está mediando para poner fin al conflicto entre Israel e Irán. Es casi un paralelismo con la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos intenta ahora mediar entre los ucranianos y los rusos. Una vez más, ha sido el actor principal. Es quien inició las guerras. Y ahora, por supuesto, busca mediar. Me pregunto si esto es simplemente un papel de poli bueno y poli malo que está interpretando frente a Netanyahu, o si realmente están surgiendo divisiones internas. Porque de nuevo, las acciones que se están tomando ahora contra el Líbano, estamos viendo mucha destrucción. Está haciendo imposible que Estados Unidos, incluso si no busca la paz, pueda al menos reducir las tensiones. Le resulta muy difícil intentar controlar la escalada si los israelíes van con todo, tratando de destruir no solo el Líbano, sino incluso atacando la capital, Beirut. ¿Cómo ves ahora esta relación entre Estados Unidos e Israel? ¿Es solo una puesta en escena o crees que aquí está ocurriendo algo realmente de fondo? Sabes, Glenn, creo que quizá lo mencioné la última vez, o puede que no, pero lo que publicó Axios, que es totalmente poco fiable, sobre los comentarios atribuidos a Trump cuando habló con Netanyahu, y básicamente le dijo: el mundo odia a Israel, el mundo te odia a ti, y todo eso. ¿Estás loco o estás completamente loco? Y demás. Bueno, fuera teatro o no, creo que estaba enviando un mensaje. Porque estamos cerca del aniversario de la Guerra de los 12 días. Y justo antes de esa guerra, también tuvimos otro informe de Axios sobre las diferencias entre Trump y Netanyahu, y sobre que Trump quería buscar un acuerdo pacífico, sin negociación. Y justo después atacaron a Irán. Así que obviamente era una mentira. Por eso nada de lo que diga Axios debería tomarse al pie de la letra. Pero bueno, o lo dijo o no lo dijo. Para mí eso no es lo importante. Lo importante es que se publicó. Y no fue una publicación o un anuncio sobre algún tipo de ruptura entre Netanyahu y Trump acerca de qué hacer. Fue una declaración que decía que Netanyahu es despreciado y que por su culpa Israel también es despreciado y que está loco. Y Netanyahu se golpe fuerte en Israel. Sus oponentes lo atacaron y tentaron sus propios aliados políticos. Y creo que él salió perjudicado en Estados Unidos y también en otros lugares porque mucha gente vio el reportaje de Axios. Pienso que esto es, en cierto modo, un intento de debilitar a Netanyahu, no a Israel. No veo ninguna diferencia entre el régimen de Trump y el régimen israelí. Pero sí creo que, como se acercan las elecciones, quizá algunos sionistas en Estados Unidos, la clase Epstein, los sionistas, los que ponen a Israel por delante de todo, quizá algunos de ellos quieran deshacerse de Netanyahu porque ven que la imagen de Israel se está destruyendo. Ven que Israel está perdiendo legitimidad ante los ojos del mundo y que necesitan un lavado de cara. Y quizá, si alguien llega y toma el relevo y Netanyahu pierde las elecciones, podrían dar... Quiero decir, los oponentes de Netanyahu son igual de genocidas. Es un país genocida, según sus propias encuestas. Pero bueno, si llega otra persona, podrían darle un lavado de cara, y todos los medios podrían culpar a Netanyahu de todos los males y errores. No dirán genocidio, pero da igual. Y entonces podrían intentar crear una nueva imagen para un nuevo líder. En fin, eso era lo que estaba pensando.
Creo que lo único útil para el régimen político, tanto en Estados Unidos como en Israel, que podría salir de un informe así, sobre todo teniendo en cuenta que al parecer varias fuentes dieron esta información a Axios. Lo único útil que puede salir de todo esto, según lo que entiendo, es ese tipo de agenda. Ahora bien, una vez más vemos que Trump dice, le estoy diciendo que no ataque, está destrozando la paz, el acuerdo de paz. ¿Por qué haría eso? ¿Netanyahu lanza ataques? Quizá a Trump le parezca bien si lo hace. Puede que sí, y que Estados Unidos lo esté apoyando en este mismo momento. Quiero decir, los aviones cisterna estadounidenses están repostando a los cazas israelíes. Estados Unidos está ayudando, intentando detener los misiles iraníes. Las instalaciones de radar estadounidenses en Turquía, los aviones AWACS en Turquía y en Jordania, y en el Golfo Pérsico, lo que queda de ellos, están intentando ayudar al régimen israelí. Están ayudando. Pero entonces, ¿por qué dice que Netanyahu está destrozando un acuerdo de paz? Creo que de nuevo, esto nos lleva a lo que decía antes, que quizá quieren decir que Netanyahu es parte del problema y que hay que eliminar el problema para poder tener una solución. Pero insisto, esto es solo una especulación. Lo he dicho en otros sitios, y nadie más lo ha dicho, así que puede que esté diciendo tonterías. No me considero un experto en estos temas, pero no encuentro ninguna otra explicación que tenga sentido. Porque si Trump dice, voy a decirle a Netanyahu que no ataque y luego afirma, estaba a punto de lograr un acuerdo de paz y entonces pasa esto, ¿qué puede pensar la gente si no que Netanyahu está arruinando la paz? Así que la crisis global que estamos viviendo sería culpa suya. Y creo que el objetivo, en el fondo, es deshacerse de Netanyahu. Quizá. Bueno, como parece que sememos. Perdona, solo una cosa. Esto sigue debilitando a Trump, porque demuestra que Trump es ineficaz. Que Trump salga y diga, le dije que no lo hiciera, y luego lo haga, aunque toda la financiación venga de Estados Unidos, y ahora quieran fusionar las Fuerzas Armadas estadounidenses con las israelíes. No deja a Trump en buen lugar. Que diga, le dije que no lo hiciera, no puede hacer nada sin mi permiso, y aún así lo haga, solo hace que Trump parezca un don nadie. Sí, ese es el asunto. Cuando dice, le dije a Netanyahu que no lo atacara, o está siendo engañoso o es débil. Bueno, puede ser una cosa o la otra o las dos. Pero tienes razón, nada de esto le hace quedar bien de ninguna manera. Y cuando digo que hay un intento de debilitar a Netanyahu, no estoy diciendo necesariamente que él sea quien esté detrás de eso. Pero las personas que publicaron la información en Axios, sean quienes sean, creo que eso es algo que podrían estar buscando. Pero ¿qué crees que podría hacer Irán ahora? Porque Irán e Israel están volviendo a subir la escalada. Hoy hemos visto algunos ataques en aeropuertos iraníes también. Pero luego, claro, ha salido un mensaje en el que Israel, supuestamente Israel y Estados Unidos, habrían enviado un aviso a Irán diciendo que no habrá más ataques contra Irán si Irán no lanza otro ataque contra Israel. Este nuevo alto el fuego, y ya ha habido bastantes, se basa más o menos en las condiciones de Estados Unidos e Israel. Es decir, no menciona que los iraníes vayan a detener su ofensiva en Líbano. Y además, Estados Unidos insiste en que va a reforzar el bloqueo sobre Irán. De nuevo, se trata de un ataque dirigido a barcos iraníes. Entonces, están intentando redefinir ahora cómo debería ser un alto el fuego. Porque sinceramente, eso es lo que entiendo de este tipo de mensajes. Es como decir, vale, no vamos a bombardear Irán a menos que vosotros ataquéis a Israel. Pero todos esos otros factores que han añadido, la destrucción del Líbano, el bloqueo, todo eso, por supuesto, seguiría en pie. Ahora bien, ¿hasta qué punto sería eso aceptable para Irán? Porque da la impresión de que lo que buscan, una vez más, es controlar la escalada.
Ellos mismos aumentan la tensión y al mismo tiempo se reservan el derecho de decidir en qué condiciones se debe reducir. Bueno, Irán ha cambiado las reglas del juego al decir que no se permite atacar Líbano. A partir de ahora, el régimen israelí sabe que Irán va completamente en serio. Y si los iraníes dicen mañana, bueno, antes que nada, estoy seguro de que si el régimen vuelve a atacar Beirut, Irán responderá con fuerza contra Israel. No tengo ninguna duda de eso. Que haya o no un alto el fuego ahora, eso es otra cuestión. Si el régimen israelí actúa, ya saben lo que pasará. Y no será como antes, cuando se lanzaron 2 o 3 cohetes sobre Irán, lanzó 20 misiles, y eran misiles en Bray Stately, que es blanco. Almost all of them hit their targets. And I think they fired mostly Khorramshahr. Creo que lanzaron sobre todo misiles Khorramshahr, y casi todos dieron en el blanco. Así que debió de ser una noche devastadora. Los iraníes van a cambiar sin duda la forma en que el régimen israelí actúa en el Líbano. Y eso lo complica mucho más, porque como sabes, no les está yendo bien en el campo de batalla. En cuanto al estrecho de Hormuz, Irán ha cerrado ahora todo el comercio, y eso va a acelerar el ritmo de la crisis global. Necesita acercarme al principal, military economía mundial, y ahora por ane. Y lo que ha hecho Yemen en el Mar Rojo eleva la tensión, como dicen en Occidente. Así que, quiero decir, Trump, él no es Trump, ya sabes, a Irán no le importa lo que diga Trump. Lo que le importa a Irán es lo que Trump y su gobierno hagan. Y para Irán, el acuerdo que estábamos a punto de poner en marcha con Estados Unidos hace un par de semanas no va a cambiar. Irán no va a hacer concesiones. Tiene que acabar la guerra en Líbano. El régimen tiene que retirarse. Tiene que terminar la masacre en Gaza. Y el bloqueo tiene que levantarse. Las sanciones sobre las exportaciones de petróleo y energía de Irán deben suspenderse mientras dure el acuerdo. Y Estados Unidos tiene que devolver los activos robados de Irán que mantiene. Entonces Irán abrirá el estrecho de Hormuz y permitirá que el tráfico vuelva a los niveles que veíamos antes de la guerra. Eso fue lo que se acordó, y eso es lo que Irán aceptará. Así que Trump puede decir todo lo que quiera, que no levantará el asedio hasta no sé cuándo, pero entonces no habrá acuerdo. O si dice que no retirará las sanciones hasta que Irán haga algo, Irán responderá, de acuerdo, pues seguiremos con la situación actual, con violencia o sin ella. Pero Irán cree que resistirá más que Estados Unidos, por muy difícil que se ponga la situación. Outlast the United States, no matter how difficult it becomes. Bueno, una vez más, creo que ahora todo el mundo está pendiente de si esta nueva y rápida escalada se va a frenar o si va a seguir descontrolándose. Pero en esencia, lo que Irán ha hecho ahora, como tú dices, es extender su capacidad de disuasión al Líbano. Y creo que eso ha sorprendido a muchos, porque Irán no respondió solo a un ataque contra sí mismo, sino a un ataque contra su aliado. Y si uno sigue a los comentaristas israelíes en los medios, básicamente están diciendo que esto es inaceptable para Israel, que no puede haber una nueva situación en la que la disuasión de Irán se extienda, en la práctica, al Líbano. Así que ellos ven esto como una necesidad, básicamente, de rechazar categóricamente, continuando con la destrucción del Líbano. Entonces, dado esto, y además que Netanyahu está socavando ahora la autoridad de Trump, ¿hacia dónde crees que va a ir todo esto? Porque si Estados Unidos decide, bueno, vamos a entrar en la lucha del lado de Israel, todo el bloqueo de Yemen en el Mar Rojo podría ampliarse de forma drástica. No sería solo Israel, sino también Estados Unidos, e incluso posiblemente Europa.
Veo que los europeos están impulsando sanciones contra Irán y que los franceses están en conversaciones con Chipre para establecer algún tipo de acuerdo de seguridad allí. Así que, de nuevo, parece que quieren asumir un papel más grande sin tener quizá en cuenta hacia dónde puede ir esta guerra. Well, I don't think Iran takes anything that the French does seriously. Bueno, but no creo que Irán se tome en serio nada de lo que hacen los franceses. Pero ahora los israelíes saben que las reglas del juego han cambiado, e Irán no va a permitir que el Líbano caiga bajo ninguna circunstancia. Así que, cuanto más dure esta guerra en el Líbano, peor será para el régimen, porque Hezbollah está usando emboscadas y está utilizando drones para causarles un daño muy serio. Y el régimen quiere masacrar a la gente y destruir ciudades y pueblos. Y ahora necesita destruir el mayor premio y Werdouz, que es Beirut. Beirut on the destroy the biggest prize of all, and that's Beirut. And Iran says, no, you can't touch Beirut. And so that hampers the regime's Eso limita la capacidad ofensiva del régimen, porque en el campo de batalla no saben cómo enfrentarse a la resistencia, y lo único que saben hacer es masacrar a gente corriente. Ahora Irán ha bloqueado eso, al menos en el caso de Beirut. Y no solo ha respondido, sino que lo ha hecho de una forma muy contundente, como dije al principio. Quiero decir, el régimen israelí atacó un edificio y por lo visto solo mataron a 2 personas normales en la calle. No se siniza Torch de Hezbollah. Pero Iraníes no lijten palik bestrijdt pistaus en de birds, over their moss, cormesin. Nisto toro suotro el número anoche. 24, 20, I'm not quite sure of the number, last night. Now, as I Como he said, dicho, el número de misiles lanzados se acerca ya al centenar. it's approaching 100. But, so it's not just like they find Pero no es simplemente que despidieran a un par de ellos y luego Irán respondiera con otro par. Irán les golpeó mucho más fuerte. Eso manda un mensaje, y creo que hará que el régimen israelí sea más cauteloso respecto al futuro de sus operaciones en el Líbano, precisamente por esa razón, porque Irán ha demostrado que está más que dispuesto a implicarse y que en este intercambio tiene la ventaja. Por lo que entiendo, hasta el momento de nuestra conversación, Irán mantiene esa ventaja en estos enfrentamientos, y los israelíes no han podido hacer gran cosa, mientras que los iraníes han sido bastante eficaces en sus ataques. Además, los iraníes se han mostrado más insistentes con el tema de Gaza desde que el régimen decidió atacar Beirut hace unos días. Así que Irán está adoptando una postura más firme y ha cambiado las reglas del juego. more assertive, and they've changed the rules of the game. And Yemen has entered the battlefield. Y Yemen ha entrado en el campo de batalla. Por ahora no ha escalado demasiado, o mejor dicho, no ha llegado muy lejos, pero lo que han hecho deja claro que tienen la capacidad o la voluntad de ir más allá. Así que no veo un buen final para esto, ni para Estados Unidos, ni para el régimen israelí. Y creo que habrá que ver qué pasa con los mercados bursátiles. No soy economista y debería ser prudente. Puede que hoy haya un repunte en Nueva York, no tengo ni idea. Pero tengo la sensación de que las cosas van a ir cuesta abajo para Estados Unidos, cada vez más, en los próximos días y semanas. Y lo que ha hecho Netanyahu es que creo que ya hemos llegado al final de la presidencia de Trump. Lo que ha hecho Netanyahu, no solo con la guerra, sino incluso en las últimas 24 horas, es que al humillar a Trump y mostrarlo como un don nadie, ha contribuido a destruir lo poco que quedaba de su credibilidad. Destroy what very little left what very little that is left of Trump's credibility. Well, what I was going to say before was that Iran has allegedly. Lo que iba a decir antes es que supuestamente Irán ha dejado claro que no va a atacar a Israel ahora, que ha terminado, a menos claro que Israel siga golpeando Líbano. En ese caso, Irán continuará. Y ahí está el problema, porque como dice el primer ministro libanés, Israel ha bombardeado Líbano unas 3.500 veces durante el alto el fuego, lo que en fin, vacía bastante de sentido la idea misma de un alto el fuego. Pero, dado que Israel se opondrá con fuerza a aceptar una disuasión extendida de Irán sobre el Líbano, la situación no está nada clara. It's unclear
Sí, como esto podría ser el final de todo. Da la sensación de que va a descontrolarse por completo. Pero al menos, en este punto, Irán ha establecido un elemento de disuasión bastante fuerte. Ahora bien, me pregunto también si crees que esto podría extenderse al bloqueo. Porque si Irán respondiera a eso, ya no sería solo un conflicto con Israel. Sería más bien un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Hasta ahora, Irán ha parecido más, digamos, tolerante o dispuesto a aceptar en la práctica el bloqueo estadounidense como una realidad. ¿Crees que eso va a cambiar? ¿O que Irán también va a plantar cara a esta situación? That's a very important question. Esa es una pregunta muy importante. Déjame explicarlo así. Las reglas del juego en Líbano han cambiado. Y para que haya un alto el fuego, el régimen israelí tiene que detener los combates y retirarse a donde estaba antes de la guerra. Y Líbano y Hezbollah no van a aceptar nunca más el tipo de alto el fuego que teníamos antes de la guerra, en el que entre treguas, quiero decir, durante el periodo de alto el fuego, después del primero, hace un año y medio más o menos, cada día los israelíes asesinaban y mataban gente en Líbano. Eso se acabó. Eso no va a volver a pasar. A partir de ahora, si hay un alto el fuego, si el régimen israelí vuelve a las fronteras y si atacan Líbano, Hezbollah responderá. Así que esa etapa, la que terminó hace 3 meses, en la que los israelíes mataban cada día a 1 o 2 personas, ha terminado. Como decía, Hezbollah e Irán juntos han cambiado las reglas del juego. Y luego pasó otra cosa. Hoy esta mañana, los iraníes dijeron que Irán había amenazado al régimen israelí y a sus aliados. Más tarde, en otro comunicado, los iraníes afirmaron que como los israelíes atacaron una planta petroquímica iraní, Irán respondió atacando una planta israelí. Pero después los iraníes advirtieron que, si el régimen continúa, Irán va a atacar todas las instalaciones energéticas del Golfo Pérsico que estén, de alguna manera, vinculadas con Estados Unidos o con el régimen israelí. Eso significa que Irán iría más allá de atacar Tel Aviv o cualquier otra zona dentro de Palestina, que los iraníes podrían atacar también en el Golfo Pérsico. Y eso significa que los iraníes también pueden atacar a los estadounidenses. Así que las amenazas que están haciendo ahora van mucho más allá del régimen israelí. Están diciendo que están preparados para destruir por completo toda la infraestructura crítica de la región si esto continúa. Así que da igual que no sea directamente Estados Unidos. Si lo hace el régimen israelí, como esos regímenes están vinculados a Estados Unidos, que además apoya al régimen israelí, se consideran un objetivo legítimo. Y los iraníes han dicho que cualquier cosa que pertenezca a Estados Unidos, el mar, esos barcos, son barcos estadounidenses. Así que ahora las suposiciones anteriores hay que tirarlas por la ventana. Y no hay duda de que Irán va a mostrarse mucho más firme. Y al mismo tiempo, la economía global sigue avanzando, y cada vez que tú y yo hablamos, está un poco más cerca del precipicio. Bueno, por decirlo de alguna manera, es interesante cómo se está desarrollando esta guerra. Es decir, los esfuerzos por controlar la escalada, hasta dónde llega realmente la disuasión. Porque parece que cada parte tiene mucho que perder y mucho que ganar. Así que no sé, parece que Estados Unidos no está logrando imponer su dominio en la escalada. Creo que contra los rusos lo hicieron bastante bien. Es decir, cualquier respuesta rusa era bastante predecible. Podían escalar lo justo, sin provocar una represalia seria. Pero con los iraníes parece que la cosa se ha vuelto mucho más complicada. Como decías, la disposición de Irán a responder de forma desproporcionada, claro, coloca a Estados Unidos en una posición muy difícil si lo que quiere es mantener esta guerra en un nivel bajo, en lugar de escalar y volver a una guerra total. Así que bueno, podemos dejar el vídeo aquí, a menos que tengas algún comentario final. Bueno, solo una pequeña nota al margen que me parece interesante.
Irán llevó a cabo una operación en la frontera con Pakistán. Mataron a unos 5 de estos takfiríes, estos terroristas wahabíes salafistas, y capturaron, creo, a otros 19. Estaban planeando realizar atentados suicidas y otros ataques dentro de Irán durante este periodo. Y esto una vez más demuestra que el ISIS, Al-Qaeda y estos grupos takfiríes, ya sea en Siria, en Irak, en Pakistán o en Irán, nunca atacan a Israel, atacan a los enemigos de Israel. Y bueno, esta noticia salió hace apenas un par de horas. This news just came out a couple of hours ago. So I just find all this fascinating. That the Kurdish Me parece todo esto realmente fascinante. Los terroristas kurdos en el norte de Irak, los terroristas wahabíes en la frontera con Pakistán y la insurrección armada, las personas que intentaron llevar a cabo una insurrección armada a principios de este año, los días 8 y 9 de enero en Irán. Todos ellos con orígenes muy distintos. Separatistas kurdos seculares, terroristas wahabíes, salafistas, takfiríes, y luego los grupos liberales armados, los llamados liberales terroristas que decapitan y matan a agentes de policía, cientos de ellos. Todos están atacando al mismo tiempo. Y todos están vinculados a la misma fuente. La misma fuente financia y apoya una pluralidad de organizaciones terroristas con una pluralidad de ideologías. Sí, recuerdo que cuando dije que Estados Unidos estaba utilizando a distintas facciones de Al-Qaeda y del ISIS como intermediarios junto con los israelíes, aquello se desechó como una teoría conspirativa. Pero supongo que ahora, viendo a sus políticos, ya sabes, dándole la mano a Jolani y, bueno, rezando en un funeral, creo que todo esto está ya más que demostrado. En fin, espero que estés bien y que las cosas se calmen un poco. Así que, gracias de nuevo. Gracias por invitarme, Glenn Deason. Siempre es un verdadero placer.